Cuando la tormenta azotó aquella mañana de invierno, William jamás imaginó que abrir la puerta de su cabaña lo cambiaría todo. Lo que encontró temblando en el porche pondría a prueba todas las reglas que había aprendido sobre cómo sobrevivir solo en la naturaleza. El aire frío era tan cortante que dolía respirar. Era de madrugada y el cielo apenas comenzaba a aclararse entre las espesas nubes. William, un profesor de historia jubilado de unos 70 años, estaba sentado en su sillón favorito con una manta cálida en las piernas y un libro sobre el pecho. Llevaba 15 años viviendo solo en una cabaña de troncos que había construido con sus propias manos, escondida en lo profundo de la cordillera dentada de Idaho, rodeado de bosques de abetos y estrechos valles a 3 horas del pueblo más cercano. Estar solo no era solo lo que prefería, sino lo que lo mantenía cuerdo. Estaba a punto de volver a dormirse cuando oyó algo inusual. Un sonido débil y urgente que no era el viento ni el crujido de los árboles del exterior. Era casi como un grito, tenue y tembloroso, que se extendía entre las ráfagas aullantes. William frunció el ceño, apartó la manta y se obligó a las rodillas entumecidas a llegar hasta la puerta. El frío se filtraba por cada juntura de la madera de la cabaña mientras alcanzaba el pestillo. Lo abrió con cuidado, entrecerrando los ojos por el viento gélido. Allí, en el porche, había un bebé, pero no era ningún bebé que hubiera visto jamás. Era pequeño, no más grande que un niño pequeño, con el pelo oscuro y enmarañado pegado a la piel congelada, enormes ojos negros nublados por el cansancio y largos dedos apretados contra el pecho. Su cuerpo se estremecía en espasmos incontrolables mientras intentaba mantenerse erguido. William se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Había leído historias, oído a cazadores hablar alrededor de fogatas, pero nunca en sus 70 años había pensado que vería esto con sus propios ojos. Un bebé pie grande. Su corazón latía tan fuerte que ahogó la tormenta. Sabía que no debía involucrarse. Las leyendas existían por algo, y su instinto le decía que esto era peligroso. Pero la pequeña criatura parecía estar a punto de morir, con el rostro deformado por una silenciosa desesperación. Se quedó allí, dividido entre el miedo y la compasión. Entonces, el bebé se tambaleó de lado, casi desplomándose contra la pared, y algo en su interior se quebró. El instinto se apoderó de él. Abrió la puerta del todo y retrocedió un paso. El pequeño dudó, y luego entró a trompicones en la cabaña, moviéndose con piernas temblorosas. Mientras William miraba fijamente, un movimiento le llamó la atención justo al otro lado del porche. En la nieve, medio enterrado, había otro. Este apenas gateaba, arrastrándose lentamente por el montón de nieve, cada movimiento doloroso de ver. «Oh, Dios», murmuró William en voz baja. Agarró su abrigo y sus guantes, abriéndose paso entre la tormenta. La nieve le azotaba la cara al agacharse. El segundo bebé extendió la mano temblorosa antes de quedarse inerte. William lo recogió con cuidado. No pesaba casi nada, solo huesos y piel congelada bajo su enredado pelaje. Se giró rápidamente, regresando al calor de la cabaña, y cerró la puerta tras él. Dentro, la estufa de leña brillaba con un calor constante. William extendió toallas en el suelo, envolvió a los bebés y comenzó a frotarles las extremidades con cuidado, intentando que recuperaran el calor. Uno emitió un gemido débil, agudo, casi como el de un niño. El otro permaneció quieto, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y constantes. William permaneció agachado junto a ellos, hablándoles en voz baja, colocando cuencos de agua tibia cerca de sus manos. No sabía si podrían beber, pero cuando uno metió sus largos dedos en el cuenco y lamió las gotas torpemente, la esperanza se despertó en ellos. Pasaron las horas. La nieve azotaba las paredes de la cabaña, pero William apenas lo notó. Cambió las toallas a medida que se humedecían, ofreció más agua, frotó sus frágiles brazos para calentarlos. El bebé más pequeño finalmente inclinó la cabeza hacia él, con los párpados caídos, y se apoyó solo un segundo en su palma antes de desplomarse de nuevo en el sueño. Ese gesto, tan simple y confiado, lo impactó como un rayo. Al mediodía, ambos estaban vivos, aunque débiles. Sus ojos parpadeaban de vez en cuando, vidriosos pero conscientes. William exhaló por primera vez en horas, hundiéndose en su silla con una taza de té, observándolos respirar a la luz parpadeante del fuego. Se preguntó por sus padres, si los habían separado, si acababa de invitar a algo a su vida que la cambiaría para siempre. Esa noche, después de que la oscuridad se tragara las crestas, lo oyó. Un rasguño en la puerta trasera,
No frenético, no apresurado, solo constante. William se puso rígido, dejó su taza a un lado y se dirigió a la ventana de la cocina. Lo que vio allí le heló la sangre. Pie grande adulto se alzaba en la nieve, fácilmente de 2,4 metros de altura, con hombros lo suficientemente anchos como para llenar el umbral de la puerta, su pelaje oscuro cubierto de escarcha. Los ojos dorados de la criatura brillaban tenuemente a la luz de la luna, fijos en la cabaña. Su aliento se evaporaba en el aire, pero no hizo ningún movimiento para avanzar. Simplemente se quedó quieto, esperando. La mano de William se cernía sobre el pestillo. Su pecho se oprimió de miedo, pero entonces, desde la habitación lateral, llegaron suaves llantos. Los bebés se agitaron al percibir el olor. Las orejas del adulto se crisparon. Eso fue todo. William entreabrió la puerta. El aire frío entró a raudales, quemándole los pulmones. El gigante no gruñó ni se abalanzó. Agachó su enorme cabeza, avanzando con cautela. William retrocedió, cediendo espacio. La criatura entró silenciosamente, con cada paso deliberado. Pasó junto a él y entró en la habitación lateral. Allí, con un sonido como un profundo zumbido, abrazó a los dos bebés en sus enormes brazos. El pequeño se retorció, apretándose contra su pecho, gimiendo de alivio. El adulto crujió, un sonido tan profundo que vibró en los huesos de William. Al observar, sintió una opresión en el pecho, no de miedo, sino de asombro. Este ser no había atacado. Había confiado en él lo suficiente como para reclamar a sus hijos. Durante 3 días, la tormenta huyó, atrapándolos juntos. William atendió el fuego, colocó cuencos de agua, dejó venado seco y tiras de alce ahumado cerca de la puerta. El adulto los aceptó, pero solo después de que William se retirara. Sin embargo, para la segunda noche, algo sutil cambió. Cuando William trajo comida, la criatura ya no se alejó. Sus ojos lo siguieron, firmes y cautelosos, pero más tranquilos. Cuando susurró suavemente, sus orejas se movieron. Se había forjado una frágil tregua. El mundo exterior desapareció bajo la nieve blanca. Las ventanas de la cabaña se empañaron con la escarcha, como si la naturaleza misma quisiera aislarlo de todo lo que había más allá. La nieve se tragó los árboles, enterró el camino, silenció incluso el viento. Pero dentro había calor, el resplandor constante de la luz del fuego bañando las paredes, el siseo y el crujido de los troncos al desmoronarse en brasas, y por encima todo, aliento vivo, llenando el espacio. Era más que supervivencia. Era una extraña e inquebrantable sensación de conexión, como si la pequeña habitación de madera se hubiera convertido en un latido, pulsando con algo más grande que él. Por la noche, William permanecía despierto bajo sus mantas, con el cuerpo pesado, pero su mente alerta a cada destello de sonido. Los bebés se movían de vez en cuando, sus suaves mulas como susurros de un sueño medio olvidado. Podía oír el suave arrastrar del peso de su madre mientras se adaptaba, sus garras raspando levemente contra las tablas del suelo. A veces, cuando el fuego se atenuaba, un estruendo se elevaba en su pecho. No una advertencia, ni un gruñido, sino algo más profundo, primario, casi de satisfacción. Reverberaba a través de la quietud hasta la médula de sus huesos. Se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El miedo se había disuelto en algo más firme, una silenciosa reverencia que le dejaba la garganta apretada y el corazón extrañamente ligero. Estos sonidos, estos frágiles fragmentos de vida moviéndose en la oscuridad, se habían convertido en su música, su prueba de que no estaba solo. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos hacia las vigas, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. No quería perderse ni un solo sonido. A la 4ª mañana, el cielo se tornó de un azul brillante. El silencio cubrió el bosque. La tormenta había pasado, y dentro de la habitación lateral, el suelo estaba vacío. Ni bebés, ni gigantes, solo pelos sueltos y pequeñas huellas de manos impresas en la madera húmeda. William se arrodilló, tocando una huella tenue con las yemas de los dedos. No había sido un sueño. La primavera llegó lentamente. Los brotes se abrieron, los arroyos se liberaron del hielo y el aire se suavizó con el aroma a pino y tierra. William volvió a caminar, con su vieja cámara balanceándose a su lado. Hacía años que no tenía ganas de tomar fotos, pero ahora cada paso se sentía cargado. Notó señales, huellas más grandes que las de un oso, arañazos en la corteza demasiado altos para un puma, mechones de pelo áspero enredados en las ramas.
Nunca los vio, pero los sintió, observando. Cuando se detuvo a beber, los pelos el peso de su cuello se irguió. Al levantar la cámara, su instinto le decía que unos ojos lo observaban desde las sombras. A veces hablaba en voz alta, sin esperar respuestas. «Todo bien», murmuraba. «Gracias por la visita». O simplemente te echaba de menos. A principios del verano, se adentró más de lo habitual en una cresta. La grava se movió bajo sus pies, su bota se atascó y cayó con fuerza. Un dolor agudo e implacable le atravesó la pierna. Su tobillo cedió con un crujido espantoso. William gritó, arrastrándose hasta el refugio de un árbol. Se ajustó el abrigo, pero cada respiración le quemaba. Pasaron las horas. Sin teléfono, sin señal. Nadie sabía dónde estaba. Cayó la oscuridad. La temperatura se desplomó. Luchó contra el impulso de dormir, dándose palmadas en las mejillas, forzando a abrir los ojos. Entonces, un crujido llegó de la maleza. Se preparó, esperando lobos, tal vez un oso. En cambio, emergió la enorme figura de Pie Grande. Detrás de ella estaban los dos bebés, ya no diminutos, sino flacuchos y fuertes, con los ojos brillantes de inteligencia. La adulta lo rodeó una vez, con la mirada fija, no con hambre, sino con intención. Luego se dio la vuelta, alejándose, solo para regresar minutos después y pasearse de nuevo por la zona, dejando al príncipe profundo en la nieve. Una y otra vez dio vueltas como si dibujara un faro. William comprendió vagamente antes de que el agotamiento lo arrebatara. Horas después, los motores rompieron el silencio. La noche se había vuelto quebradiza por el frío. La nieve se endureció hasta formar una costra que crujió con fuerza bajo las botas. El haz de los faros atravesaba la oscuridad como espadas, proyectando largas sombras sobre los montones de nieve. Voces gritaban, apagadas al principio, luego más agudas, más cercanas, urgentes. Dos rescatistas con uniforme naranja brillante corrieron hacia él, sus radios crepitando con estática, su aliento empañando el aire gélido. Disminuyeron la velocidad solo al llegar al círculo en la nieve, deteniéndose con visible confusión. William yacía aturdido, medio inconsciente, el cielo aún girando sobre él, un baño de estrellas borroso por el dolor. Los hombres se arrodillaron a su lado, guiados por el extraño círculo de enormes huellas profundamente impresas en la nieve que lo rodeaba. Un trabajador le tocó la muñeca. El otro se inclinó sobre su pecho. Lo envolvieron en una manta térmica que crujió contra la quietud gélida, le tomaron el pulso y le sujetaron el tobillo torcido. «¡Qué suerte!», murmuró uno. «Si no hubiéramos visto las marcas», pero William no pudo explicarlo. Entreabrió los labios como si le fueran a salir las palabras, pero no lo hicieron. Nunca le contó toda la verdad a nadie. ¿Cómo podría? Decirlo en voz alta sería reducirlo a algo común, cuando era todo lo contrario. Sabía que esas huellas no habían sido aleatorias, ni un depredador dando vueltas, ni un patrón errante en la nieve. Ella había dibujado un mapa a su alrededor, deliberado, inconfundible, y alguien, ya fuera por instinto, por casualidad o por una comprensión más profunda, lo había leído. De vuelta en su cabaña, en las tranquilas semanas de recuperación, le dio vueltas al recuerdo como si fuera una piedra en la mano. Sanando lentamente, el fuego crepitando bajo en la chimenea. Pensaba en ella a menudo. Pensó en los bebés que se habían apoyado en su palma aquella primera noche. Su frágil peso lo había anclado de una forma que las palabras jamás podrían. Pensó en cómo ella había entrado en su casa sin violencia, solo con confianza, como si conociera su corazón mucho antes que el de ella. Los días transcurrían en un ritmo de silencio y lenta recuperación. El bosque se cerraba alrededor de la cabaña, sus árboles desnudos, esqueléticos contra el cielo pálido, el aire teñido de humo de leña y pino. A veces, en las largas horas previas al sueño, la imaginaba moviéndose en la noche, enorme y silenciosa, una sombra deslizándose sobre la nieve. A veces creía oír su respiración más allá de los muros, firme y sin miedo. Para el otoño, volvía a moverse. La cojera persistía, obstinada como su edad, pero caminaba con firmeza, apoyándose en un bastón tallado que sentía más como un compañero que como una muleta. Su mundo se había reducido a su claro y al bosque que lo rodeaba. Sin embargo, nunca se había sentido más pleno. A cada paso escuchaba, buscando las pequeñas señales que ella pudiera haber dejado. Empezó a esbozar su rostro, a menudo en su cuaderno, amplio y eterno, con ojos que nunca pudo capturar del todo.
Dibujó la curva de su mandíbula, el trazo de su frente, las líneas feroces suavizadas por algo más antiguo que la fuerza, la inteligencia, la paciencia, el reconocimiento. Las páginas se llenaron, algunas manchadas por el roce de su mano, otras rasgadas por la presión de su lápiz cuando el recuerdo lo golpeó con más fuerza del esperado, y encontró nuevas señales, no todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero las suficientes para que la duda nunca arraigara. Un ciervo a medio comer dejado pulcramente cerca de su claro, como si lo hubieran colocado, no abandonado. El pelo áspero se enganchó en su pila de leña, oscuro y áspero, con un olor que se aferró a sus dedos mucho después. Débiles huellas de manos en el barro cerca del arroyo, grandes e inconfundibles, presionadas en la tierra como recordatorios de que ella todavía estaba allí. Nunca se quedaban, nunca persistían el tiempo suficiente para que él captara más que un susurro de su presencia. Sin embargo, regresaron, serpenteando a través del ritmo de sus días como ecos, lo suficiente para recordarle que el vínculo no se había roto, que el secreto que habían forjado seguía vivo. Pero regresaron lo suficiente. Una tarde al anochecer, mientras el cielo brillaba dorado, levantó la vista del porche y se quedó paralizado. El silencio del crepúsculo envolvía el claro, las cigarras zumbaban en voz baja. Las últimas golondrinas se sumergían en el aire como dardos negros contra el fuego que se desvanecía en el horizonte. Al otro lado del claro estaban, la enorme adulta, fuerte y orgullosa, su figura perfilada por la luz fundida del sol que se hundía tras los árboles. Flanqueándola estaban sus crías, casi adultas, más altas ahora, con los hombros ensanchados, movimientos menos inciertos que la primera vez que las vio. Llevaban la tranquila confianza de los supervivientes. Una tenía una leve cicatriz sobre la frente. La misma cría que una vez se había apoyado en su mano hacía tantos meses, temblorosa y demasiado pequeña para mantenerse en pie. La marca reflejó el sol moribundo y brilló pálida como una promesa recordada. Lo miraron fijamente, en silencio. Ni un susurro de hierba, ni una brisa removió el espacio entre ellos. Por un instante, el mundo entero pareció equilibrarse en ese instante, en el peso del reconocimiento que pasó de ojos a través del abismo de especies, miedo y tiempo. William se levantó lentamente, apretando la mano contra la barandilla, como para estabilizarse ante la inmensidad de lo que veía. No habló en voz alta. Su voz no estaba destinada a ser escuchada por el bosque, solo por el vínculo que había surgido entre él y ellos. Solo un susurro se extendió en el crepúsculo. «Gracias». Las palabras salieron frágiles como el humo, pero se sentían pesadas, sacadas de lo más profundo de él. «Gracias por confiar en mí. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Gracias por recordarme que incluso aquí, solo en esta cabaña, con el peso de los años oprimiéndome, seguía siendo parte de algo más grande que yo». Durante un largo instante, el bosque contuvo la respiración. El crepúsculo se profundizó, las sombras se alargaron hasta que los árboles parecieron pilares que sostenían la cúpula del cielo que se oscurecía. Los jóvenes se movieron una vez, pero no rompieron su quietud. La mirada de la madre era impasible, ancestral, como si hubiera visto a innumerables hombres como William y fuera a ver a muchos más. Sin embargo, esta noche lo reconoció, lo marcó como algo más que un extraño que pasaba por su bosque. Entonces, la madre movió la mano en un gesto casi de despedida. No era nada humano. No exactamente, más bien el movimiento de su muñeca, el movimiento que conllevaba tanto desdén como reconocimiento. Y, sin embargo, para William fue inconfundible. Era una despedida, y era gratitud. Se giraron, sus cuerpos se fundieron en la penumbra, desapareciendo paso a paso entre los árboles, hasta que solo el recuerdo de ellos perduró, grabado en el lugar donde la luz se encontraba con la sombra. William permaneció de pie mucho tiempo después de que desaparecieran, con las manos aún apretadas contra la barandilla, aunque la madera bajo su palma se había enfriado con el aire nocturno. Las estrellas comenzaron a florecer en lo alto, tímidas al principio, luego más fuertes, una dispersión de fuego blanco proyectada a través de la oscuridad. Inclinó la cara hacia arriba y respiró la inmensidad. Algo cambió en su interior. No era soledad, aunque la soledad era todo lo que había conocido durante años. No era dolor, aunque llevaba la forma de la pérdida en los huesos, como una vieja herida que nunca cicatrizó del todo. Lo que se apoderó de él, en cambio, fue pertenencia. Una sensación de que en este desierto infinito, con sus depredadores y sus peligros, su silencio y sus sombras, había encontrado su lugar. Había salvado a sus hijos.
Recordó el cuerpo tembloroso presionado contra su rodilla, conoció la frágil vida que se balanceaba bajo su cuidado. Les había dado una oportunidad, y ella, con su feroz y silenciosa forma de ser, lo había salvado de la desesperación, del lento borrado del propósito. Y en el silencio salvaje entre ellos, habían escrito un secreto que nadie más creería jamás.